Podcast de Colombia Risk Analysis. Es un espacio donde cada semana analizamos la noticia del momento. Es el guía que nos esperan unas horas de fango, de pantano todavía. Estamos llegando a una de las playas de Panamá. Seguimos en esta ruta por el tapón del Darién. Este infierno era mi única opción. Es el título del último informe publicado por Human Rights Watch sobre la crisis migratoria que se vive en el tapón del Darién. Esta selva guarda ríos caudalosos, caminos empinados y llenos de lodo, y las historias de cientos de miles de migrantes que todos los días la atraviesan y de cientos más que allí quedaron atrapados. Según el informe, la pesadilla que les describo es el resultado de una serie de políticas migratorias fallidas. 106 kilómetros, 130.000 migrantes en 2021, 250.000 en 2022, más de 457.000 entre enero y septiembre de 2023. Estas son las cifras que siguen sin alertar. Son los números que esconden la historia de Sara y su mamá, la historia de la familia de Samuel y la historia de quien quedó abandonado en una tienda de campaña con una cruz que indica su muerte. Con el tiempo, nos hemos vuelto insensibles a las dificultades que se viven en nuestra frontera. ¿Qué hay más allá del alarmante número de inmigrantes y cuáles son las dinámicas que se han normalizado en esta zona? Hola y bienvenidos nuevamente a Podcast. Yo soy Catalina Bobadilla y hoy está conmigo Gerardo Caneva, analista junior de Colombia Risk Analysis. Hoy hablaremos sobre el informe que publicó Human Rights Watch el pasado 9 de noviembre, alertando sobre la situación que se vive en el tapón del Darién, la violencia y la presencia del Clan del Golfo y también las acciones que están tomando el gobierno colombiano, panameño y estadounidense. Gerardo, bienvenido a Podcast. Hola Catalina, ¿cómo estás? Gerardo, muchas gracias por aceptar la invitación. Para empezar a poner en contexto a quienes nos escuchan, explícanos por qué se está hablando de crisis migratoria. Bueno, el tapón del Darién se convirtió en una de las fronteras más importantes del mundo. Antes de la pandemia se veía un flujo migratorio de miles, pero esta situación cambió después de la pandemia y ahora se registra un aumento de casi el 4.000% en el número de migrantes que atraviesan la zona. En el último año, más de 500.000 de personas, incluyendo hombres, mujeres y niños, han atravesado la peligrosa selva del Darién. Mira, solo en el primer semestre de 2023 se superó la cifra total de migrantes registrados a lo largo de todo el 2022. Personas de Venezuela, Ecuador y Haití representan el 84% de todas las personas que han cruzado el Darién. Human Rights Watch también ha registrado un cambio importante en las nacionalidades de los migrantes extracontinentales. Cada día es más común encontrar a personas de China, India e incluso Afganistán. Los migrantes huyen de la crisis política y de derechos humanos, la violencia y la pobreza que azotan a sus países de origen. El incesante trabajo investigativo de Human Rights Watch y la prensa, entre muchas otras organizaciones, nos alerta una y otra vez sobre la cruda realidad del Darién, los constantes abusos y violencias, la ineficiencia de las autoridades migratorias en la zona fronteriza, las políticas migratorias contraproducentes de la región y los efectos de la crisis migratoria sobre el desarrollo de los territorios de tránsito. Gerardo, como bien lo dices, la prensa nos ha dado una visión de cómo es el camino que tienen que atravesar los migrantes y los riesgos a los que se enfrentan. Nos llegan historias de los cobros por seguridad, de las manillas que autorizan el paso, de robos, de asaltos y de amenazas. ¿Cómo entender estos riesgos? Bueno, el informe revela una serie de desafíos en la región, desafíos que trascienden el simple paso de los migrantes. La creciente influencia del Clan del Golfo, el principal cártel de narcotráfico en Colombia, es cada vez más evidente. Según el informe, este grupo regula las rutas de paso, impone normas de conducta para la población local y migrante, y además extorsionan a aquellos que se benefician del flujo migratorio, alquilando sus casas, vendiendo viajes en bote o trabajando como guías en la selva. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Defensa Human Rights Watch, el Clan del Golfo recauda un promedio de $125 por migrante, lo que implica que han acumulado más de 57 millones de dólares a través de su control territorial de la zona en lo que va del año. Sin duda, la crisis migratoria ha consolidado el poder económico de este grupo armado. La periodista Julie Turkowitz publicó en septiembre un artículo para el New York Times que se titulaba Una economía bonita y hace referencia a las ganancias que está dejando la migración en esta zona. Con lo que tú me estás diciendo, Gerardo, ¿es esta la única razón para que el Clan del Golfo esté detrás de este nuevo negocio? No, no es la única razón. Los beneficios para el Clan del Golfo no se limitan al dinero recolectado a los migrantes. Su control del paso migratorio es un mecanismo que les permite diversificar su economía y además pueden proteger los negocios ilícitos que ya tienen.
En el informe Human Rights Watch se retrata cómo el Clan del Golfo arroja a los migrantes al mar para evitar que la Armada intercepte aquellas lanchas que están cargadas de cocaína y así estas puedan seguir en su trayecto. A esta crisis migratoria se unen problemáticas asociadas con el narcotráfico, el control territorial y el aumento de las violencias generadas por este grupo criminal. La presencia del Clan del Golfo, los peligros naturales de atravesar la selva y la falta de cooperación entre Colombia y Panamá plantean nuevos desafíos para el complejo triángulo diplomático entre Colombia, Panamá y Estados Unidos. Ahora, no solo es la población migrante la que necesita atención inmediata, sino también los territorios de tránsito que se ven afectados por el flujo de personas. Ahora que mencionas los territorios de tránsito, sabemos que el Chocó limita a Panamá y esta es una zona que está además en el medio del tapón del Darién. ¿Cómo se ha afectado el desarrollo de este departamento por la situación de esta crisis? Bueno, desde Colombia Risk Analysis abordamos este tema en particular en nuestro índice de riesgos de la región Pacífico. Identificamos que el fenómeno de la migración agudiza la violencia, el deterioro ambiental y la trata de personas en el departamento. Chocó es uno de los departamentos más afectados por las crisis sociales, económicas y ambientales. Por lo tanto, el creciente flujo de personas migrantes, quienes no tienen dinero, llegan enfermas o se ven obligadas a interrumpir su proceso de migración y permanecer en la región, lleva al departamento a los límites de sus capacidades. El departamento del Chocó ya tiene dificultades para atender estas problemáticas y de continuar en esta situación, la región necesitará de más apoyo y recursos en el mediano plazo para atender tanto a la población local como a los migrantes. En conclusión, la crisis migratoria obstaculiza el progreso del departamento, disminuye su atractivo empresarial y limita su capacidad de sacar provecho de su posición geográfica. Gerardo, me gustaría que retomáramos una de las ideas de las que hablaste anteriormente y es la compleja relación entre Colombia y Panamá que parece que se estuviesen tirando la papa caliente. ¿Dónde están las instituciones? ¿Qué medidas se están tomando para mitigar los efectos de la migración en el Darién y cómo es la relación entre estos dos países? Esta situación refleja claramente que los esfuerzos para atender la crisis migratoria son insuficientes. En febrero de este año, representantes de Colombia, Panamá y Estados Unidos participaron en una reunión trilateral y acordaron una hoja de ruta para controlar la migración, coordinar la gestión fronteriza y desmantelar las redes criminales que violan los derechos de los migrantes. Sin embargo, hasta el momento los objetivos de la coordinación entre los tres países se han quedado en el papel y no se observan avances del gobierno en la zona. La crisis pone de relieve la fragilidad de las instituciones. Ha sido la prensa y organizaciones como Human Rights Watch y Médicos Sin Fronteras las que se han enfrentado a la realidad de la selva. Entre enero y julio de 2023, Médicos Sin Fronteras realizó más de 35.000 consultas médicas y atendió a más de 600 mujeres embarazadas, al igual que a más de 200 víctimas de violencia sexual. Flujos migratorios de esta magnitud exigen una respuesta más contundente del gobierno, con estrategias que aborden las causas, los desafíos y la seguridad en las zonas afectadas. Los esfuerzos de las instituciones responsables de la gestión fronteriza y la asistencia a los migrantes son insuficientes y no logran hacer frente a una situación tan grave, no solo para Colombia y Panamá, sino también para toda América. Gerardo, ya para terminar, ¿qué riesgos enfrenta Colombia por esta negligencia en este manejo de la situación? Catalina, las implicaciones son varias. La falta de acción de las autoridades permite que la seguridad se deteriore, porque entran estos grupos a hacer presencia y, como hemos visto históricamente, a llenar los vacíos que deja el Estado. Esto hace que aumenten los conflictos violentos y la actividad delictiva. Además, la crisis migratoria desincentiva la inversión y afecta el desarrollo económico de los territorios, ya que las condiciones no son propicias para el empresariado y el comercio transfronterizo. La crisis ejerce presiones sobre los recursos locales, como en el caso del departamento del Chocó, lo que probablemente desencadenará en tensiones sociales y económicas que impiden la prosperidad de los territorios. La coordinación entre los países de la región es esencial. Colombia, Panamá, Estados Unidos e incluso otros países vecinos deben trabajar de la mano para facilitar y estabilizar la migración, reduciendo así los riesgos asociados. La tarea no será nada fácil, considerando las estrictas políticas migratorias adoptadas por Estados Unidos y México, países que muestran poca disposición de contribuir a la situación y que en cambio generan un aumento en el flujo migratorio irregular con sus normas. El tapón del Darién es solo una parte de un largo camino que deciden tomar cientos de migrantes todos los días, que van en buses, en lanchas, a carro, a pie, y los gobiernos hacen más complejo el ya difícil trayecto, aumentando el riesgo al que se enfrentan estos migrantes. Esperamos que se escuche su voz y la de todos los migrantes del mundo que piden un paso seguro y digno. Por ahora, Gerardo, muchas gracias por tu análisis. A ti, Catalina. Que nosotros estamos buscando la mejor vida para allá, para Nueva York, Estados Unidos, tú sabes, y no hay vida aquí. Y hasta aquí este episodio de podcast. Muchas gracias por escucharnos. Pueden seguir leyendo y escuchando en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @ColombiaRisk.
Visítanos para conocer más de nuestros productos y servicios. Agradecemos a Federico Ríos, autor de la fotografía que acompaña este episodio y quien con su lente ha retratado durante meses el movimiento migratorio en el tapón del Darién. Este episodio contó con la participación de Daniela Rueda, Catalina Bobadilla, Daniel Poveda y Sergio Guzmán en la creación del guión. Nos escuchamos el